Bienvenidos todos nuestros estudiantes de la Uni3 y a todos nuestros suscriptores en el canal Academia Vital Salud en tus manos. Este es el tercer módulo, es uno de los módulos, al igual que los otros, que nos van a ayudar a entender cómo funciona nuestro metabolismo, pero también a comprender que no es el exceso, no es la cantidad de alimentos que comemos diariamente la que nos va a permitir estar saludables, sino la calidad de los alimentos. Así que un saludo para todos, iniciamos esta clase y muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, la biología funcional es nuestro fundamento, lo que la naturaleza le ha enseñado al ser humano hace miles y miles de años. Hoy lo estamos poniendo en vigencia y estamos aprovechando lo que la naturaleza nos ha enseñado desde la creación. Muchas gracias. Vamos a ver nosotros y hacer un análisis muy general de los contenidos, más que de los contenidos, de los volúmenes de los alimentos que consumimos en promedio a diario. Resulta que primero nos han impuesto comer por lo menos 3 veces al día. En la mayoría de los países en América Latina es así, aquí en Colombia también. Un desayuno que más o menos puede contener entre 500 y 700 gramos de alimentos, entre alimentos sólidos y alimentos líquidos. Muchas veces mezclamos este tipo de alimentos de proteínas con algunos carbohidratos, con algunos cereales, con líquidos como yogur y este tipo de bebidas o con algunas frutas. La cantidad de alimentos promedio, si ustedes son muy juiciosos y tienen una balanza, lo pueden hacer y pueden llevar el registro diario, pues mínimo es de 500 a 700 gramos. Hay personas que desayunan mucho más, pero este es como un desayuno promedio de 500 gramos. En la media mañana, pues un tentempié que puede incluir alguna bebida, algunos carbohidratos, de pronto algunas frutas, que generalmente promedian entre 150 a 200 gramos, 9-10 de la mañana. Y al almuerzo ya estamos hablando de un volumen mucho más alto de alimentos que estamos ingiriendo. Este es un plato ejecutivo promedio normal aquí en Colombia. Una sopa, una pasta. Puede ser también algún otro acompañante, pero el plato principal siempre contiene, como nosotros ya sabemos, pues una parte de proteína, el arrocito, un principio, alguna ensalada que la acompañe y un jugo o alguna bebida. Y generalmente esto contempla alrededor de 1500 a 2000 gramos de alimentos. A veces no nos damos cuenta de los volúmenes, pero estos son los volúmenes promedio. Igual ustedes también pueden hacer ese respectivo seguimiento. En la media tarde volvemos con un tentempié o algo que nos permita saciar el hambre, entre otras cosas. Ese apetito continuo que muchas personas sienten se debe precisamente a que estamos alimentándonos mal. Y si estamos siempre con esa sensación de querer comer algo. Bueno, en la tarde puede ser variado. Unas personas pueden preferir un chocolate con algún almidón, con empanadas, con buñuelos, con algún acompañante o algún tipo de granos secos o de frutas o de verduras. El volumen promedio es de 150 a 200 gramos. Y ya en la cena, pues los volúmenes son un poquito inferiores a los del almuerzo, pero iguales se contemplan entre 700 a 1000 gramos. Y también pues puede contener generalmente algo de proteína
una mezcla de carbohidratos, de almidones y de alguna ensalada. Esto nos daría a nosotros un total promedio. Esta conclusión de total de alimentos diarios nos lleva a nosotros más o menos a consumir 3 kilogramos de alimentos. Hay personas que consumen mucho más que esto, pero este es el promedio inicial, 3 kilogramos de alimentos, más esta es la indicación que siempre nos han dado y del cual ya hemos hablado también en los temas de hidratación, de tomar 2 litros de agua o 8 o 10 vasos de agua. Pues esto nos da un volumen total de 5 kilogramos al día. Imagínense la cantidad de alimentos y de líquidos que están ingresando a nuestro estómago. Aquí la imagen es general, vital lo que nos estaba enseñando, la academia nos estaba enseñando el sistema vital salud en tus manos, de que de todo este grupo de alimentos que ustedes ven aquí, muchos que están en nuestra dieta diaria, pues no nos nutren, nos están desgastando metabólicamente y nos enferman. Entonces, de eso se trata, de que aprendamos todos a nutrirnos y a hidratarnos bien. Pues sucede que la capacidad digestiva de nuestro estómago es solo de 500 gramos de alimentos diarios, máximo 600. Si ustedes hacen el puño así, el tamaño del puño es el tamaño promedio de su estómago. Aquí ya tenemos en la gráfica un estómago totalmente distendido, lleno. Este es un estómago humano y como ustedes ven está lleno con 500 mililitros de agua. Miren el volumen total, es lo máximo que alcanza a digerir diariamente. ¿Por qué los 500 gramos o 600 gramos máximo? Porque nuestro estómago solo produce, una persona de 70 kilogramos de peso puede llegar a producir 75 centímetros cúbicos de ácido clorhídrico. El jugo gástrico que segrega el estómago pues tiene muchos otros componentes de los cuales ya hemos hablado, pero el componente esencial es el ácido clorhídrico, el que metaboliza las proteínas, las grasas y los carbohidratos que estamos consumiendo. Este ácido es el que tiene la capacidad de romper los enlaces de las moléculas, tanto de las proteínas para convertirlas en aminoácidos, como de las grasas para convertirlas en ácidos grasos, como de los carbohidratos para convertirlos en moléculas simples como de glucosa. Por eso es importante entender que nuestro estómago solo puede producir 75 centímetros cúbicos diarios, que es muy poco. Si nosotros miramos el desayuno, el que habíamos visto aquí en nuestra gráfica, pues el desayuno que estamos consumiendo promedio diario tiene alrededor de entre 500, 600 y 700 gramos. ¿Qué quiere decir esto? Y mucha atención en este punto. ¿Qué quiere decir? Simplemente quiere decir que ese ácido clorhídrico que produce nuestro estómago, esos 75 centímetros, los estamos gastando casi en el desayuno. Ese desayuno que, bueno, nos podemos comer con mucho apetito, porque es como el primer alimento del día, pues ahí se está invirtiendo gran parte de ese ácido clorhídrico que el estómago produce diariamente. ¿Qué sucede con los alimentos que consumimos a media mañana, en el almuerzo, en la media tarde y en la cena? Pues sucede que pasan semidigeridos, porque ya la cantidad de ácido clorhídrico que tiene nuestro estómago ya no es suficiente. No se alcanzan a romper bien todas las moléculas de todos estos alimentos que están entrando en nuestro estómago y por eso es que pasan semidigeridos. Y si pasan semidigeridos, vienen del esófago, aquí sufren un proceso químico
producido por el ácido clorhídrico, que entre otras cosas tiene un pH entre 1 y 1.5 y 2, que es muy ácido. Esa acidez es la que permite que los enlaces se rompan, los enlaces de estos alimentos que vienen en forma de macromoléculas. Aquí se digieren, gran parte se van a digerir aquí y pasan por el píloro hacia el duodeno. Ya en el duodeno ya sufren otra digestión, ya miraron ustedes la clase respectiva, donde el hígado y el páncreas hacen el aporte de sus respectivos jugos. Pero aquí en esta fase ácida es importante que se rompan los enlaces de estas macromoléculas, pues gran parte de lo que estamos comiendo diariamente pasa semidigerido. Por ejemplo, los carbohidratos pasan en cadenas medianas de polisacáridos, ¿sí? Pueden ser de disacáridos o de oligosacáridos. Asimismo, las grasas pasan en cadenas medianas también de ácidos grasos, y lo mismo las proteínas. No alcanzan a pasar en forma de aminoácidos simples, sino en cadenas medianas de aminoácidos, formando moléculas medianas de proteínas, que ya de aquí en adelante pues nuestro cuerpo no lo va a digerir bien, nuestras bacterias, nuestro sistema digestivo no lo va a digerir bien, y la mayor parte, mucho cuidado con esto, la mayor parte de todos estos alimentos que estamos consumiendo diariamente pasan al colon y se evacúan, y ya sabemos dónde terminan, ¿sí? Entonces es un pésimo, mal negocio para nuestro organismo, para nuestro presupuesto diario, porque diariamente tenemos que estar comprando alimentos, estar consumiendo tanta cantidad de alimentos. ¿Sabían ustedes eso? Pues ya lo saben. Entonces no se trata de comer gran cantidad de alimentos, sino de escoger los alimentos indicados, los que son nutritivos, como las proteínas animales y las grasas, y los que son realmente saludables. Por eso estamos produciendo definitivamente un desbalance nutritivo y energético de alimentos. De electrolitos ya hemos hablado. Hoy tenemos más alimentos, estamos consumiendo más alimentos, más de esos inclusive 3 kilogramos que ya resumimos en nuestras gráficas. Tenemos menos energía y tenemos menos nutrientes. Estamos sobrealimentados y estamos malnutridos. Este término, guárdenlo bien, memorícenlo, porque es de suma importancia de saber que en el siglo XXI estamos sobrealimentados con una cantidad inmensa de alimentos, de aproximadamente 3 kilogramos diarios, pero estamos malnutridos. Entonces no es la cantidad de alimento, como lo dijimos al inicio, es la calidad del alimento, y debemos saber escoger. Por eso nosotros estamos diciendo que son 600 gramos de alimentos los que nuestro estómago alcanza a digerir. Si pueden comer menos, mejor, pero máximo serían 600, de 500 a 600 gramos. Malnutridos en el siglo XXI, ¿qué les parece? Porque muchos de estos alimentos que están entrando a nuestro estómago, pues pasan semidigeridos y simplemente no se absorben y pasan al colon y se evacúan. Esta es una comparación que nosotros hacemos de una manera muy didáctica entre lo que hoy estamos comiendo, una cantidad de dietas modernas que se han formulado ya desde finales del siglo XX, pero también en el siglo XXI, en comparación de la forma de alimentación que tenían nuestros ancestros, la nutrición ancestral. Vamos a ir haciendo esa comparación en las siguientes gráficas. Aquí queremos solo dejar en claro que el ser humano de hoy, del siglo XXI, tiene la misma identidad biológica del ser humano de hace miles de años, desde el momento en que Dios creó al ser humano.
Tenemos igual ADN, no hemos cambiado en absolutamente nada. El humano hoy moderno con el humano ancestral somos iguales, ni siquiera en un 0,0000,1% en el ADN no se ha modificado. Hay que hacer una diferenciación con aquellos que hablan de evolución. Nosotros hablaríamos más de adaptación, ¿sí? Porque sí es verdad que como seres humanos nos hemos adaptado a muchos climas. Y nos hemos adaptado, por ejemplo, al hambre, al frío, a condiciones extremas y por eso hemos podido poblar la Tierra. Pero adaptarse es muy diferente a evolucionar. Así que ha sido un proceso de adaptación, pero el ADN no se ha visto comprometido. El ADN que tiene el núcleo de cada una de nuestras células sigue siendo el mismo, del humano moderno a este humano ancestral. La anatomía igual, no hemos cambiado en nada. Es el mismo sistema digestivo, son los mismos órganos, el mismo cerebro. Todos nuestros órganos tienen la misma forma. De pronto han cambiado las funciones, pero es por los hábitos que hoy tenemos, es por los trabajos que hoy tenemos. Podemos utilizar los brazos, el cerebro, los pies, nuestra capacidad de locomoción para hacer otras cosas, pero la forma y la función termina siendo la misma. La bioquímica igual, tenemos una bioquímica idéntica, así como reaccionaba nuestro cuerpo en la antigüedad a la forma de alimentación, lo está haciendo ahora frente a dietas modernas. La fisiología es la misma, la microbiología también, aunque este contenido microbiológico que tenemos en nuestro sistema digestivo sí ha cambiado, pero debido a los alimentos que hoy comemos en el siglo XXI. Nuestro metabolismo es el mismo y somos indiscutiblemente biológicamente carnívoros. Somos cazadores, recolectores. Aunque hoy no cazamos ni pescamos, hoy tenemos el alimento en nuestra mesa, así como lo vemos en la gráfica, pero estamos adaptados para ser, estamos diseñados para ser carnívoros y siempre lo hemos sido. Miren la diferencia entre la nutrición ancestral y estas dietas que ya acabamos de ver en el siglo XXI. Ya como lo habíamos dicho, la conclusión es que definitivamente somos idénticos biológicamente. No hemos cambiado absolutamente nada. ¿Qué les parece? Si comparamos a un humano moderno con una persona de una tribu, por ejemplo, del África, o no yendo muy lejos, aquí en el Amazonas, en Colombia, en la zona del Putumayo también, en la zona de los llanos orientales también, en la zona del Chocó también, en la zona de la Guajira también nosotros tenemos en nuestro país muchos pueblos indígenas aún que siguen con estas costumbres iguales. O sea, somos idénticos biológicamente. No hablamos de la parte social para no comprometernos con opiniones ni sociales, ni económicas, ni políticas. Solo hablamos de la identidad biológica. Entonces, son nuestros amigos, son nuestros hermanos colombianos, son nuestros indígenas, son nuestras poblaciones negras que emigraron también del África. Y somos una mezcla indiscutible que contiene toda esa identidad biológica desde que éramos pueblos indígenas desde hace más de 200, 300, 400 y 500 años. En la naturaleza, básicamente hay dos grupos, dos formas de alimentación que lo determina la misma naturaleza. Hay animales que son herbívoros, que solo comen hierba, que solo se alimentan de vegetales, que tienen un sistema digestivo para eso, ¿sí? Que se los ha catalogado también como mamíferos.
porque tienen la capacidad de alimentar a sus crías por medio de la leche que la madre produce. Los carnívoros también pueden ser mamíferos, muchos carnívoros que son mamíferos, pero la digestión, la diferencia de metabolismo, de la digestión, de la bioquímica y de la microbiología entre un carnívoro y un herbívoro es muy diferente, es totalmente diferente. Los carnívoros están adaptados a comer carne, proteína y grasa animal, en cambio los herbívoros solo a comer vegetales o a comer pasto o a comer hierba. Si a un herbívoro nosotros le damos carne, lo enfermamos. Lo mismo pasa con un carnívoro. Ustedes no van a ver a un león, a un tigre, a un leopardo alimentándose de pasto. No, él busca y caza su alimento porque sabe que la naturaleza le ha provisto precisamente en la cadena alimenticia. ¿Se acuerdan de la cadena alimenticia que nos enseñaban en la escuela y en el colegio aún? Pues aquí está la cadena alimenticia. Un grupo de animales diseñados para comer vegetales, un grupo de alimentos diseñados para comer carne y grasa animal, que son los carnívoros. Y en esta cadena alimenticia, ¿en dónde está el ser humano? Pues está aquí. El ser humano también es un carnívoro mamífero. Desde que nace tiene que alimentarse de la leche materna, por lo menos los 6 meses iniciales se está alimentando de su leche materna, pero una vez deja la leche materna ya puede comenzar a comer su proteína y su grasa, porque nosotros esencialmente somos carnívoros. Estamos diseñados como muchos animales carnívoros a alimentarnos de proteína animal y de grasa animal. Toda proteína animal tiene su contenido de grasa, ¿sí? De pronto no lo percibimos nosotros en el alimento. Hay proteínas que tienen más grasa, hay otras proteínas que son más magras, que tienen menos grasa. Pero esencialmente es la grasa la fuente de energía natural del organismo. Y es la proteína lo que nos ha mantenido vivos durante miles y miles y miles de años. Hemos sido básicamente cazadores, cazamos y pescamos diferentes tipos de alimentos, como peces, como aves, como animales, los que ustedes miran aquí, los animales herbívoros, las cabras, las ovejas. Nos hemos alimentado de ellos durante miles de años. Somos omnívoros en un porcentaje muy pequeño, carnívoros en un 80%, diríamos, y omnívoros en un 20%. ¿Qué quiere decir omnívoro? Que tenemos la facultad también de aprovechar algunos carbohidratos, algunos otros alimentos que pueden estar en la misma naturaleza, como las raíces comestibles de algunas plantas, como los tallos comestibles, como las hojas comestibles, como los frutos comestibles. ¿El ser humano comía este tipo de alimentos todo el año? No. Estaba limitado a comerlos solo en época en que los árboles, las plantas, daban su fruto, en época de cosecha. Como no había cómo refrigerar ni guardar estos alimentos, pues la alimentación común del ser humano en la época paleolítica, aún en la época neolítica y en las últimas generaciones, pues ha sido la proteína y la grasa animal. La naturaleza ha provisto la proteína y la grasa animal para el consumo del ser humano, tal y como lo vemos, tal y como lo hemos registrado aún en estos petroglifos, que son pinturas que hacían nuestros ancestros, ¿sí? En los muros, en las cuevas, en las rocas, donde se evidenciaba cómo ellos cazaban los animales. Igual, hay ya evidencias de investigaciones que se han hecho
por parte de antropólogos que han encontrado en fósiles humanos cómo la mayoría de ellos prácticamente se alimentaban de los animales que cazaban, de proteína y de grasa, y algunas frutas, algunos vegetales, algunas raíces. Pues esta forma de alimentación, ¿quién la ha provisto durante miles de años? ¿Quién ha provisto esos alimentos al ser humano? ¿Quién ha determinado qué tipo de alimentos come el ser humano? Pues la naturaleza. El ser humano tenía que conseguirlos en su medio natural. Podían ser en climas templados o en climas fríos o en climas tropicales. El ser humano, sea en la costa, en los ríos, en las montañas o en los nevados, siempre el medio natural su alimentación natural estaba determinada precisamente por el sitio donde vivía y por lo que la naturaleza podía ofrecer en ese sitio. Todo lo que podía pescar o todo lo que podía cazar, de eso se alimentaba. ¿Cuál ha sido el gran cambio en el siglo XXI? ¿Cuál se imaginan ustedes que ha sido el gran cambio? Pues nada más ni nada menos que hoy en el siglo XXI tenemos toda una cantidad de alimentos, toda una variedad de alimentos disponibles en la mesa, como nunca lo tuvimos antes, pero hoy los tenemos. Bueno, eso es una gran ventaja, pero también ha creado una gran confusión, porque toda esta provisión de alimentos ya no está determinada por lo que la naturaleza ofrece, por el medio en que vivimos. Nosotros podemos estar aquí en una ciudad como en el campo, podemos estar en el trópico como en una zona templada y vamos a tener prácticamente casi la misma provisión de alimentos. Están determinados por el mercado, por lo que el mercado produce, por la industria de los alimentos. Pero resulta que al mercado no le interesa tanto que estemos bien nutridos. Al mercado lo que le interesa es que nosotros consumamos todo lo que el mercado produce. Entonces ya en el siglo XX y en el siglo XXI estamos hablando ya terminando esa época moderna, pasando a la época contemporánea. Estamos hablando prácticamente de pasar de esa época preindustrial a la época industrial, donde el ser humano ya se ve obligado a hacer otro tipo de labores por las máquinas, por el trabajo, por todo lo que eso significa, y ya no tiene tiempo, ya no tiene todo el tiempo para sembrar, para cosechar, para cazar, para criar animales, para cuidarlos en granjas. Entonces vamos haciendo un tránsito entre ese medio natural y las ciudades. Y es aquí donde muchas de las grandes ciudades pues comienzan a nacer en estas épocas. Ya terminó de la Revolución Francesa, de la independencia también de Estados Unidos y de la independencia de muchos países de América Latina, de la colonia española y también de la corona portuguesa. Pero bueno, estamos aquí en este punto para determinar que ya en el siglo XXI quien determina el consumo es el mercado. Y el mercado no está mirando si estamos comiendo o no estamos comiendo saludable. Al mercado lo único que le interesa es que nosotros consumamos alimentos. Y por eso nos han inducido y prácticamente nos han inculcado una cantidad de malos hábitos, como ya los vamos a ver de aquí en adelante. ¿Qué diferencias hay entre esta alimentación que ofrece la naturaleza y la alimentación que nos ofrece el mercado? Pues que hoy tenemos a la disposición todos los alimentos en el supermercado, ¿cierto? Es no más sino tener el dinero para ir al supermercado y conseguir hacer una remesa diaria y conseguir los alimentos que necesitamos. En cambio, en la naturaleza nunca tuvimos esa oportunidad.
El ser humano en la naturaleza nunca tuvo los alimentos a disposición como hoy los tenemos, y esa es una diferencia fundamental. Tampoco la variedad de alimentos, como la vemos aquí. Esta variedad de alimentos en el estado de naturaleza en que vivíamos, en esta época ancestral, pues estaba determinada por lo que podíamos cazar, lo poco que podíamos recolectar de las bayas o frutos que ven en la naturaleza. La variedad de alimentos, pues, era indudable, ¿sí? Muy pocos alimentos, como ya lo dijimos, y la cantidad también. Pues comíamos solo lo que podíamos cazar, lo que podíamos comer en ese momento, porque como no había cadena de frío, no había refrigerantes, no había estos aparatos que hoy refrigeran los alimentos para poder conservarlos, pues simplemente teníamos que consumirlos en el momento y aprovechar igualmente su valor biológico para volver a comer dentro de 3, 4 o 5 días. ¿Qué minuta comparativa teníamos entre hoy y antes? Pues hoy tenemos 3 comidas al día. Hay personas que comen mucho más, que comen 4, 5, 6, 8 veces. Hay personas que van al gimnasio y están comiendo cada 2 horas. Pues imagínense lo que le están haciendo a su metabolismo y a su organismo, ¿sí? Lo cierto es que en este estado de naturaleza nosotros no comíamos 3 veces al día. El ser humano comía cada vez que podía cazar y cada vez que podía pescar y cada vez que tenía hambre. Y eso podía suceder en 3, en 5, en 10 o en 15 días. Entonces miren que los periodos de ayuno eran muy largos y los periodos de comida eran muy limitados. Era más común el ayuno que el alimento. Entonces no comíamos 3 veces al día. Así que si un día dejamos de comer, tranquilos que no nos vamos a morir. Comíamos con horarios, 7 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, de ninguna manera. Hoy sí lo estamos haciendo, hoy se está inculcando horarios para las comidas. Incluso una de las enfermedades más comunes, que es la gastritis o esos reflujos gastroesofágicos, a estos pacientes les sugieren comer en horario. Les dicen, no, tú tienes que comer en horario porque estás comiendo mal, porque si tú no comes a las 12 o no comes a las 7 o a las 6, tu estómago va a sufrir. Y no es así. El estómago funciona por estímulo. Nunca funcionó por horario. Si hubiera funcionado por horario, o si estuviera funcionando por horario, pues nuestros antepasados seguramente muchos ya habrían muerto de cáncer gástrico. Pero bueno, comían ellos todos los días, como ya lo dijimos, ¿sí? Hoy comemos todos los días, comemos 3 veces al día. Antes no lo hacíamos. Antes podíamos comer cada 5, 7 o 10 días, dependiendo de la disposición de alimentos que había. ¿Comían por comer? ¿Nuestros antepasados realmente comían por comer? ¿O comían solo cuando tenían hambre? Esa es una diferencia muy grande. Hoy comemos solo por comer, ¿sí? Es uno de los peores hábitos que tenemos, sumados a las 3 comidas y a los horarios. Alimentos, ¿podemos guardar los alimentos en el refrigerador? Sí, claro. Hoy sí lo podemos hacer, antes nunca lo hicimos. Por eso aprovechábamos el alimento en el momento en que el ser humano podía cazar. Hoy ya podemos tener pues alimentos solo con mover nuestra tarjeta de crédito o comprar en el supermercado o pedir a domicilio o simplemente hacer un clic en nuestro celular. Podemos tener ya alimentos en nuestra despensa o alimentos en nuestra mesa. ¿Qué les parece? Esas diferencias para nosotros son fundamentales. Hay unas diferencias también entre cómo obteníamos los alimentos, porque el ser humano sí tenía que cazarlos o pescarlos.
Aquí vemos una serie gráfica de cómo tenían que cazar, pues, por ejemplo, búfalos, ¿sí? Bueno, y cómo hoy el mercado es el que determina cómo nos debemos alimentar. Para poder cazar estos animales tenían que desplazarse entre 25 y 30 kilómetros diarios. No cazaban, no podían cazar de pronto todos los días. De pronto el éxito en la caza o en la pesca se limitaba a los 5, 10 o 15 días. De cada 15 intentos, uno era exitoso. Entonces, el ser humano tenía que hacer mucho esfuerzo por conseguir los alimentos. Hoy no, hoy lo hacemos a un clic y los tenemos en la nevera. El motivo por el cual los seres humanos salían a cazar los animales o a pescar, a conseguir el alimento, era definitivamente el hambre. El hambre era el que los motivaba, no el hábito. Ellos no mataban animales por matarlos, no mataban porque los odiaban, no mataban porque los querían eliminar como especie. Los mataban porque necesitaban alimentarse y comer de ellos, así como lo hacen las fieras, así como lo hacen los leones, así como lo hacen los depredadores en sus medios naturales. Ellos matan a otro animal por necesidad, por hambre. Pero resulta que hoy ya no nos motiva el hambre, nos motiva es el hábito de comer todos los días, este mal hábito de estar comiendo todos los días, uno de los peores hábitos que hemos adquirido en el siglo XXI. Esta es una imagen de Bansky, se las dejo ahí para que ustedes la mediten. Se publicó en el Museo Británico en el 2005. Es un petroglifo que este artista me gusta mucho las obras de Banksy porque dicen mucho en una sola imagen. Un artista puede decir mil cosas, como la que vemos aquí. Les hago un comentario así cortico, pequeñito, no quiero que se me aburran, pero él pintó este petroglifo y lo puso en el Museo Británico, se infiltró en el museo, puso esta roca ahí en exhibición en el museo, nadie se dio cuenta, las personas miraban y admiraban el petroglifo, pensaban que era realmente pues una obra de alguien de nuestros antepasados. Pero nadie se dio cuenta de lo que estaba aquí pintado, este carrito, que es un símbolo de la modernidad. Este carrito que nosotros vemos aquí, que es tan común en los supermercados, pues el ser humano nunca tuvo la posibilidad de salir con su carrito al supermercado. Y es un mensaje muy bonito que Bansky nos deja hoy para el siglo XXI. Bueno, les comento que al fin lo dejaron, ya después de que el museo se dio cuenta del error. Lo quitaron ya después de estar expuesto al público, pero después lo volvieron a exhibir porque la gente le llamó muchísimo la atención. Y es uno de los artistas que hoy ha tomado una vigencia impresionante en Europa, con unos mensajes realmente muy renovadores. La naturaleza, como ya lo dijimos, es la que ha provisto el alimento al ser humano. En el siglo XXI ha sido el mercado. Gracias a esta forma de alimentación que la naturaleza nos proveyó a nosotros como raza humana, como especie, nosotros pudimos supervivir durante miles de años, durante muchísimos miles de años. Yo me atrevería a decir que hasta el siglo XVII, XVIII, porque a partir de esa época y a partir de todo este cambio, desde la época preindustrial, la época moderna y la época industrial aún, hubieron unos cambios sustanciales en nuestra alimentación. Tantos cambios que hoy ya no supervivimos alimentándonos y nutriéndonos bien,
sino supervivimos a una gran pandemia causada por estos alimentos. Una pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Casi el 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles hoy las están produciendo los alimentos que nosotros compramos en los supermercados y consumimos, procesamos en nuestras cocinas y consumimos en nuestras mesas. ¿Qué les parece? El 80%. Y el 80% de estos alimentos pues nos está produciendo este tipo de enfermedades crónicas no transmisibles, cuyas estadísticas pues no son las más favorables de ninguna manera. En el mundo 41 millones de personas mueren al año por estas enfermedades, correspondientes al 71% de las muertes en el mundo. Si solo las muertes en la Segunda Guerra Mundial ascendieron a 45 millones, hoy están muriendo casi ese mismo número de personas anualmente por enfermedades crónicas no transmisibles que se pudieron haber evitado. ¿Qué les parece? Pero no solo en el mundo, sino también en Colombia. En Colombia hoy tenemos, según el Ministerio de Salud y el Plan Decenal 2022-2031, según sus estadísticas, 141.385 muertes al año por enfermedades crónicas no transmisibles. Pues Colombia, que ha sido uno de los países más violentos, infortunadamente, por toda la violencia social, política y económica que vivimos, pues no nos sorprenden estos indicadores de mortalidad. No estamos hablando de morbilidad, estamos hablando de mortalidad, porque los indicadores de morbilidad son aún más altos. Solo estamos colocando aquí los de mortalidad. Pues si hemos denunciado, si Colombia ha sufrido todos estos periodos de violencia y hay estadísticas que nos dicen que pueden ascender a más de 200.000 personas muertas por la violencia en nuestro periodo histórico aquí en Colombia, pues les cuento que más de 141.000 personas están muriendo al año. En 3-4 años superamos fácilmente todas las muertes por la violencia económica, social y política que los colombianos hemos vivido. Así que pongámosle atención a estas estadísticas, porque son muertes que se pudieron haber prevenido y son enfermedades que aún se pueden corregir. Nos han mostrado a nosotros en el siglo XXI que es prácticamente normal el deterioro de la calidad de vida. Y entonces, desde la primera infancia, desde que somos muy bebés, hasta que somos jóvenes adultos, hasta nuestra vejez, nos dicen que estamos enfermos porque estamos viejos. Y ese es un paradigma del cual ya hemos hablado. Pues no es así. Nuestro deterioro de la calidad de vida hoy en el siglo XXI, de llegar a estadísticas que nos dicen que de cada 3 adultos mayores, 2 ya están enfermos crónicos, se debe precisamente a un desbalance nutricional, a que estamos desgastando nuestro cuerpo con la cantidad de alimentos que comemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos de este laberinto? Pues ya depende de ustedes. Lo que nosotros estamos simplemente confirmando es que el estilo de vida que llevan nos está enfermando. Ese estado de sobrepeso, de obesidad, de enfermedades crónicas, cardiovasculares, gastritis, hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, problemas gástricos, problemas gastrointestinales, colon irritable, dolor de articulaciones, enfermedades autoinmunes, Alzheimer, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, 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 se deben a los malos hábitos de alimentación, a la forma como nos estamos alimentando y a la mala forma de cómo nos estamos hidratando. Así que definitivamente estar saludable es un estilo de vida, ¿sí? Depende de nosotros. La salud realmente está en nuestras manos y depende de cambiar estos malos hábitos de hidratación y estos malos hábitos de nutrición.
Desde Vital pues hemos venido proponiendo nuestro sistema Vive Vital, nuestro sistema Vital Salud en tus manos, una guía nutricional que le permite al ser humano reencontrar ese camino que nos vuelve a reconectar con nuestra propia naturaleza, ¿sí? Con lo que nosotros somos, con esa biología ancestral. A eso le estamos apuntando. Y el éxito del sistema Vive Vital, del sistema Vital Salud en tus manos, pues ustedes lo van a ver en sus propios organismos si seguimos solo estas indicaciones. Esta es la minuta diaria a la que nosotros llegamos en nuestro sistema Vital Salud en tus manos en 6 meses. Si nosotros somos juiciosos y seguimos todas las clases que ya hemos venido estudiando, no solo en UNI3, sino también en la Academia Vital Salud en tus manos, ahí tenemos 2 programas, uno para control de sobrepeso y obesidad y otro programa muy bonito que se llama Vida y Vejez Saludable. Y vamos a subir otro para primera infancia. Pues al despertar en ayunas, tomamos 30 centímetros de zumo de limón, fundamental hacerlo. Prepara el cuerpo para la digestión de las proteínas. Se debe consumir el desayuno 1 hora después. La cantidad del contenido del desayuno no debe superar los 100 gramos. Generalmente la proteína que más se consume en el desayuno pues son los huevitos. Los huevitos no superan los 80-90 gramos. Si quieren con algo combinado con algo de grasa, o si lo prefieren pues en un consomé que contenga proteína. No debe superar los 100 gramos. En la media mañana pues un tentempié que puede ser chocolate, aromáticas, té, agua de panela acompañado con una cucharilla de mantequilla clarificada. Ya les enseñamos en nuestras clases a hacer cómo hacer la mantequilla. En Europa lo utilizan para quemar grasa abdominal, ¿sí? Esta grasita que a veces tenemos aquí en el abdomen. Se utiliza la mantequilla con aceite de coco, allá le llaman bulletproof, para quemar grasa abdominal e inducir al hígado a quemar la grasa de reserva. Así que a cualquiera de estas bebidas la pueden tomar, la grasa les va a dar mucha más energía y les va a quitar esa sensación de hambre y esas ganas de estar comiendo, además que es muy saludable para todo el sistema nervioso, para nuestro cerebro, porque nuestro cerebro está prácticamente conformado por más de un 90% de colesterol. Un probiótico natural, ya le hemos enseñado a hacer el vinagre orgánico de frutas o de manzana o de verduras, unos 10 o 12 centímetros, le pueden ustedes adicionar una pizquita de bicarbonato si lo sienten muy ácido, o adicionar un poquito de agua y se lo toman 1 hora antes del almuerzo. Es el mejor probiótico. Les hemos enseñado a que ustedes tomen el hábito de hacer en su cocina estos probióticos, que les va a preparar su estómago, su sistema digestivo, sus enzimas, su hígado y su páncreas, y su estómago también, para lo que viene después, que es el almuerzo, ¿sí? 250 gramos de alimento máximo. Ya en los 6 meses ustedes tienen que estar comiendo alrededor de un 80-90% de proteína en el plato, como lo vemos aquí. Lo pueden acompañar con algo de grasa, con algo de alguna ensalada, no más de un 10-15%, una copita de vino si ustedes quieren. Les hemos enseñado a hacer vino de miel y de frutas, que son vinos saludables, y siempre adicionar sal, sal y sal. Recuerden que debemos a los 6 meses ya estar en un consumo de 15 gramos de sal diarios. Pues si ustedes miran el plato que nosotros, estos son fotos que tenemos de lo que nosotros comemos diariamente, pues no estamos comiendo mal. Y el plato es, la proteína es el protagonista principal de nuestro almuerzo, ¿cierto? Sino que le quitamos todo el arrocito, toda la papa, toda la yuca, todos los almidones, casi todos los granos, ¿sí? Todo eso que aumenta el volumen del plato y que termina enfermándonos. Así que a comer más proteína, más de 80 gramos está bien, más del 80% del plato,
y poder llegar a una proteína entre 200 y 250 gramos. En la tarde volvemos a repetir el tentempié, muy saludable, muy rico, con mantequilla clarificada. Si quiere le adicionan aceite de coco, pero es suficiente con la mantequilla para inducir al hígado, a nuestro hígado, a cetosis. ¿Qué quiere decir cetosis? Que cambia su fuente de energía, que antes eran los carbohidratos y ahora son las grasas. Y cuando cambia a cetosis, pues comenzamos a estar muchísimo más saludables y mucho más sintonizados con nuestra salud. Y ya en la cena, 150 gramos también, un 80-90% de proteína. Ustedes pueden utilizar hongos comestibles también que tienen buena cantidad de proteína, algo de ensalada, muy poquito, que no pase de 150 gramos. Si sumamos todo, desde el desayuno, los 100 gramos, el tentempié 50, el almuerzo 250, la media tarde y la cena, pues estamos llegando a 600 gramos de alimentos diarios, que es lo que nuestro estómago puede digerir, ¿sí? Ya con el tiempo, cuando vayan nutriéndose más, ya ustedes el organismo poco a poco va perdiendo el apetito. Nosotros les hemos enseñado que es el organismo el que les enseña a ayunar. No es un ayuno obligatorio, no es aguantar hambre. Personas con sobrepeso y obesidad que los ponen a aguantar hambre no es la mejor recomendación, es la peor recomendación que le puedan hacer. Entonces, mucho cuidado con eso. Y ya la recomendación de que ustedes tomen a bien seguir esta minuta, pues ya depende de ustedes. Nosotros simplemente estamos enseñando que podemos llegar a 600 gramos de alimentos al día. Después de 1 o 2 años podemos llegar a comer una vez al día porque nuestro cuerpo ya nos va pidiendo menos nutrientes. Hay personas que pueden llegar a tranquilamente comer cada 2 o 3 días, comen una buena proteína de este tamaño, 250-300 gramos, y vuelven a comer dentro de 2 o 3 días, que es natural, no es un ayuno, o sea, es volver a la forma de alimentación ancestral, ¿sí? A algunos les parece increíble, pero así es. México, pues muchos de los seguidores del doctor Duarte de Sistema Unani, pues ellos ya comen cada 2 o 3 días, se alimentan muy bien y están muy bien nutridos. Así que solo con que ya lleguemos a los 600 gramos de alimento ya es un éxito para todos. Y de ahí en adelante ya el cuerpo nos enseñará y nos dirá qué tan saludable es el ayuno en todo nuestro sistema inmunológico y en nuestra salud. Definitivamente estar saludable es un estilo de vida y depende de cada uno. Nosotros solo los motivamos desde la Academia Vital Salud en Tus Manos a que lo hagan. Muchas gracias por esta clase, muchas gracias por seguirnos. Les pedimos siempre y les recomendamos que se suscriban a nuestro canal, la Academia Vital Salud en Tus Manos. Aquí estaremos subiendo muchos otros contenidos, muchos más de los que subimos en Uni3, porque en Uni3 solo trabajamos todos los temas de salud relacionados con adulto mayor, que son muchos también. Pero ya en nuestra academia tenemos muchos otros temas que sabemos que serán del agrado de ustedes. Compártanlos a los amigos, a la familia, a los conocidos, a personas que ustedes miren en estado crónico, enfermos. Compártales nuestros conocimientos, porque nosotros sabemos que si cambiamos nuestros hábitos de alimentación, la salud va a estar en nuestras manos. Y lo que pueda ingresar a nuestra boca depende de nosotros. Nosotros simplemente les enseñamos cómo hacerlo. Les hemos estado enseñando el camino, tal y como lo demostramos aquí. Este es el camino que nosotros les demostramos. Reconectarnos con nuestra propia naturaleza. El sistema Vive Vital, Salud en Tus Manos, funciona y da muy buenos resultados en la salud. Muchas gracias por seguirnos, un abrazo para todos y nos vemos en nuestra próxima clase.